que estaba pendiente. Esto, yapi. A ver, un rato. Ya vamos a iniciar con la resolución del pasito. Y aquí se me repitió la pregunta, pero en el pasito mencionaban, a ver, un toque, déjenme ver. Ya, sobre las ilusiones. La ilusión va a ser una alteración psicopatológica de qué. Ya. Recuerden que la ilusión, la alucinación, estas dos son parte de la alteración de la percepción. ¿Ya? Y bueno, es lo que la mayoría, todos, literal, todos han marcado eso. Así que está bien. Eso no se olvida. Así suelen preguntar en los pasitos, como, más que nada es para descartar, la verdad. O yo lo veo así. Les voy a enseñar más o cómo pueden ir descartando en los pasos. Y entonces eso sería lo que es la primera pregunta. Se menciona lo que la ilusión, qué tipo de alteración psicopatológica es, así que ya sabemos que es parte de la percepción. Entonces, ahora, segunda pregunta. En la exploración de un paciente con depresión severa, usted puede encontrar los siguientes síntomas. ¿Cuál es más improbable que se presente? ¿Ya? Esto, vean bien en verdad las preguntas. Sí, gracias, Gabriel. Sí, pero el que escribió, ¿no? Sí, es taquipsia. Esto, ¿por qué? Porque si se dan cuenta en sí, cuando hablamos de síntomas de depresión, la mayoría siempre va a ser como que algo disminuido, eso, insomnio, o sea, sueño disminuido, anedonia, que es como que falta de interés a algo, disminución del interés de algo, es como todo lo que, síntoma que quieran relacionar con depresión va a ser lo disminuido, ¿ya? En cambio, taquipsia, taqui, recuerden que, bueno, como de taquicardia, que es aumento, ya, entonces sería taquipsia, aumento de los pensamientos. Por eso es que es improbable, porque en la depresión es como que se ve disminuido esto. Como se dan cuenta, pesimismo, ánimo disminuido, anedonia, esto, interés disminuido, ánimo deprimido, disminuido, humor irritable. Ya esto acerca de humor irritable, no sé si algo disminuido, pero tengan en cuenta de que la depresión en los niños en edad pediátrica siempre se va a ver como humor irritable, ¿ya? Eso tengan en cuenta porque a veces suelen preguntar como en el examen parcial esto, niño en el colegio tiene humor irritable, esto presenta problemas familiares, tal, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, algunos como, te ponen como bipolaridad, depresión, TDAH, tal, pero como humor irritable es el síntoma más común en pediatría para depresión, es por ello que sería esto, depresión, ¿no? Así que ya, entonces sí, correcto. Aquí la respuesta es taquipsia porque es el que está como que en aumento. Así pueden ir descartando. Entonces, tercera pregunta. Al examinar a un paciente adulto mayor, también con depresión mayor, este responde las preguntas con extrema lentitud y con mayor tiempo de latencia al responder. ¿Ya? Esto puede ser un hallazgo ¿de qué, chicos? No lo pueden escribir así. Sí, gracias, Gabriel. Bradipsia, esto, bueno, en verdad se lo pueden sacar al toque porque Bradipsia es en sí como que ya pensamiento para responder algo, obviamente tenemos que pensar en esta pregunta y respuesta. Y si es que hay una extrema lentitud es porque hay algo disminuido. Entonces, Brady, igual ya sabemos que es cuando cualquier cosa que diga Brady, como bradicardia, bradipnia, todo eso disminuido, ¿no? Traten de relacionar como que los inicios de la palabra con lo que ya conocemos y va a ser como que mejor para que sepan más o cómo relacionarlo. Sí, bradipsia porque es disminución del pensamiento. Entonces se va a demorar más en responder y por esto, ¿no? Ya. Entonces, esto pasamos a la cuarta.
Mujer con esquizofrenia durante la entrevista manifiesta que escucha la voz del diablo insistentemente y le ordena que le mate, que se mate, ¿ya? Esta alteración psicopatológica se trata de qué. Recuerden lo que les dije acerca de la esquizofrenia. En la esquizofrenia lo que más se va a ver, o sea, el síntoma más característico es de que tu paciente te va a decir que va a escuchar voces. Y estas voces, esto no es porque haya un estímulo previo. Entonces, si no hay estímulo previo, viene a ser una alucinación. Y como es escuchar, es una alucinación auditiva, ¿no? Recuerden, alucinación, no estímulo, y es lo más característico de un paciente con esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, sería una alucinación auditiva, sí. Y aquí dice ordena que se mate, por eso es comandatoria, porque ordena, ¿ya? Y bueno, esa sería la respuesta correcta, ¿no? Alucinación auditiva comandatoria. Luego, pregunta 5 y la última. Un paciente esquizofrénico repite cada palabra que su médico verbaliza cuando éste lo está entrevistando. ¿Cuál sería la alteración psicopatológica? Si es que repite. ¿Alguien? Bueno, aquí también la mayoría respondió bien, solo una persona puso algo diferente. Ya, sería como es repetir una palabra, recuerden, todo lo que repite es eco. Tenemos ecopraxia y ecolalia. Sí, y la respuesta correcta es ecolalia, porque lalia es lo que significa palabra. Ya, entonces si repite cada palabra sería ecolalia. ¿Ven cómo literal es como con partes de oración del enunciado podemos responder lo que está en... Responder lo que está, ¿no? Y es mucho más rápido, así que en verdad lean bien el enunciado y si les manda como que conceptos, traten de relacionarlos estos. Así que sí, la respuesta es ecolalia. Ya. Y ahora viene lo que sería, rato, el resumen de la clase 1 que les prometí. Su clase es, me parece, psiquiatría para médicos generales, ¿ya? Y hablan acerca de la diferencia de salud mental, psiquiatría, es muy general. Así que voy a tratar de hacerlo el toque, es como más que nada conceptos para que se les queden. Recuerden en sí de que salud mental y psiquiatría no va a ser lo mismo, porque psiquiatría sí estudia la salud mental, pero no es que la salud mental haga algo sobre la psiquiatría, ¿ya? Así que se podría decir de que psiquiatría, o sea, salud mental está dentro de psiquiatría, pero no es que sea lo mismo, son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser salud mental? En sí, salud mental no es solo la ausencia de la enfermedad, de una enfermedad mental. Recordemos en sí el concepto de salud, que no es solo la ausencia de una enfermedad tampoco. Y como aquí hablamos de salud mental, le agregamos lo que es mental, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser salud mental? Es el cómo la persona afronta las dificultades normales de la vida, es decir, cómo es que afronta los problemas, los estímulos que tiene, cómo es que lo va a afrontar uno mismo. Cada persona afronta de manera diferente, ¿ya? Es una persona que es consciente de las capacidades que tiene y que de esta forma, al ser capaz, no, al ser consciente de sus capacidades, va a poder trabajar de una forma productiva y fructífera, lo cual obviamente al trabajar de esta manera como que fructífera con la sociedad, va a haber una contribución a esta, ¿ya? Y eso es lo que sería una salud mental como que adecuada, ¿ya? No solo la ausencia de, recuerden. Así que, bueno, en sí, ese es el concepto de salud mental. ¿Y qué vendría a ser psiquiatría? Bueno, lo que estudia la salud mental, por ende, bueno, se conoce que es la especialidad de medicina, ¿ya? Llevan su residentado y su especialidad de psiqui. ¿Y en qué nos va a ayudar la psiquiatría? Nos ayuda a llegar a un diagnóstico, tratamiento
Por ende, lo más importante y lo que se está viendo ahora en salud pública en sí es la prevención de las enfermedades mentales, porque obviamente como doctores en sí nosotros no queremos que nos llegue ya como que no queremos tratar tanto la enfermedad porque se puede prevenir esto. Así que la prevención de enfermedades mentales es un ámbito muy importante de la psiquiatría. Es por ello que la salud mental ahora se está tratando de visibilizar más para que no sea un estigma en la sociedad. Entonces, bueno, un punto que deben saber es que, bueno, nosotros sabemos que en sí también los psicólogos ven la salud mental, pero la diferencia entre psiquiatría y psicología, obviamente psicología no es especialidad de medicina, no lo es, porque es una carrera aparte. Los psicólogos no van a recetar ningún tipo de medicamento, no recetan nada, o sea, no es carrera de medicina y no recetan nada. ¿Por qué? Porque no son médicos, ¿no? En cambio, un psiquiatra sí puede receta. Ya, eso tenganlo en cuenta porque, ¿qué me parece? En el examen lo preguntaron, era como que una pregunta regalada sobre esto, ¿el psicólogo tal puede recetar algo? ¿Esto verdadero o falso? No, no puede recetar nada. El psicólogo no, el psiquiatra sí. Entonces, ya eso como concepto entre salud mental y psiquiatría. Supongo que este cuadro ya lo han visto también en su teoría. Es para entender acerca de qué estudia la psiquiatría. La psiquiatría, ¿cierto? Ya la psiquiatría va a estudiar el comportamiento, también conocida como conducta. Ay, ay, disculpen, escribo horrible, mi gatito está acá. No te- ya. También conocido como conducta. Y bueno, esto sobre qué no, esto obviamente de la persona en sí, este comportamiento o conducta es de la persona. Y esta persona se estudia cómo se relaciona con las personas a su alrededor, ¿ya? Y todo esto siempre con estímulos. Hay que ver cómo una persona se relaciona, no sé, con su amiga. Por ejemplo, hay unas amigas que están haciendo un trabajo, pero en un estímulo les adelantan la hora del trabajo. Y obviamente como que la mayoría se va a alterar y todo eso. Pero si ya fuera una alteración, esto como por así decirlo, anormal, obviamente ya se vería un trastorno, que luego tendría que ser estudiado por psiquiatría, ¿no? ¿Qué más va a estudiar psiquiatría? Los que son los síntomas fisiológicos y también los síntomas psicológicos. Esto lo agrego yo como que para que sepan. Un ejemplo de los síntomas fisiológicos, esto es algo físico, ¿no? Lo que se ve. Es como que lo que se puede evaluar. Bueno, no lo que se ve, lo que se puede evaluar. Cómo el cuerpo actúa. Sí, sí, el cómo el cuerpo actúa, recuerden, cómo el cuerpo actúa. Esto, porque un ejemplo, en un paciente con ansiedad, el paciente con ansiedad, esto, si está en el momento en el que tiene una crisis, va a tener taquicardia, es decir, palpitaciones, puede tener dolor de cabeza, dolor de estómago, y a ver, en sí, en sí podemos ver que son los síntomas de cómo el cuerpo está reaccionando ante un estímulo. Mientras que los psicológicos es algo más, ¿cómo dice? Psicológico, algo más mental. ¿Qué se puede ver acá? Un paciente asustado, miedo, pánico, irritable, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, el pánico puede desencadenar lo que son taquicardias. Entonces, un síntoma psicológico como el pánico va a desencadenar un síntoma fisiológico que sería la taquicardia. ¿Ya? Así que así traten de relacionarlo.
Entonces, por último, la psiquiatría, bueno, está relacionada con la psicopatología. ¿Y qué vendría a ser la psicopatología? Esto nos va a ayudar, primero que saber, psico y patología. Patología, esto como enfermedad en sí lo pondré. Y psico, como salud mental. ¿Ya? ¿De qué nos va a ayudar la psicopatología? A hallar un diagnóstico según el DSM-5, porque hay criterios, recuerden, psiquiatría se basa en los criterios del DSM-5. Al tener un buen diagnóstico, vamos a llegar a un buen tratamiento, lo cual es importante para que esto podamos ayudar al paciente de esta forma, ¿no? Eh, todo esto basado en qué, o sea, basado en qué se va a estudiar. Se basa en el pensamiento, la percepción y orientación que tiene la persona en su entorno, ¿ya? En este ámbito es en el que vamos a estudiar al paciente. Nosotros no podemos ver cómo es que actúa en sí, en su día a día, pero obviamente para eso está lo que es eh, la entrevista, y ahí obviamente vamos a estar preguntándole nosotros a ellos, al paciente, cómo es que se está relacionando, ¿no? Hay que involucrarnos mucho en el cómo actúa en su día a día, preguntándole y también si es que el paciente no da mucha información, también podríamos preguntarle como que a las personas más cercanas a él o a ella, ¿no? Entonces, ahora pasamos a lo que es la entrevista psiquiátrica. Hay que recordar que es la parte más importante de la evaluación. Es la parte más importante de la evaluación, ya que esto nos va a ayudar a llegar al diagnóstico, ¿no? ¿En qué nos va a ayudar? A obtener la información del padecimiento del paciente. Hay un uy. Vamos a estudiar sus actitudes y los sentimientos. En esta entrevista psiquiátrica tenemos que observar lo que es la conducta no verbal y, como ya les dije, tenemos que ver sus relaciones interpersonales. En la conducta no verbal, esto nos va a ampliar una información sobre él y los problemas. Siempre voy a poner el ejemplo en el que dice un paciente que está hablando y nos está contando. Ay, Dios. Oli, oli. ¿Se me escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, no. Ya. Esto, información, ya. Paciente nos habla sobre, no sé, que perdió a su mascota, pero nos lo dice riendo. Ahí ya podemos ver una alteración. Así que hay que ver mucho en cómo es que se relaciona lo que nos cuenta con sus actitudes ante esto, ¿no? Entonces, y bueno, las relaciones interpersonales nos pueden ayudar según el trastorno actual que está presentando. Hay que saber de que esta entrevista psiquiátrica puede ser tanto dirigida como abierta. La dirigida, como dice, es más como que es directa, porque se hacen los pacientes que son muy pocos colaboradores. Es como que queremos preguntas concisas. También se puede hacer en pacientes en urgencias o ingresados, porque queremos que esto sea una entrevista rápida. ¿Ya? Bueno, entonces sabemos que las preguntas van a ser cerradas. ¿De qué hablamos cuando las preguntas son cerradas? Puede ser respuestas de sí y no. Por ejemplo, en este caso, ¿estás triste? Solo le damos como que opción al paciente a que nos diga sí, estoy triste o no, no me siento así. ¿Ya? ¿A qué pacientes psicóticos o pocos colaboradores o como aquí dice, más usada en urgencias o pacientes ingresados? Mientras que una entrevista abierta nos podemos tomar más tiempo. Nos vamos a tomar más tiempo y va a ser en pacientes ambulatorios, colaboradores, y aquí las preguntas son abiertas.
podemos hacer que el paciente se exprese más, ¿no? ¿Cómo es que te has sentido últimamente? Y aquí le damos opción al paciente a que nos diga esto, no sé, ayer me sentí triste, pero hoy día en la mañana me sentí feliz. Esto me sentí triste por tal motivo. Me sentí feliz por tal motivo, ¿no? Es como le damos opción a que se pueda explayar. Y obviamente una entrevista abierta nos va a ayudar para tener mayor información y poder llegar como que tener ahí diversos nuestros criterios y poder llegar a un diagnóstico más preciso. Así que la entrevista abierta es la que se suele recomendar más, pero como les digo, los pacientes son muy diferentes. Ya han rotado, ya saben cómo hacer una entrevista, son muy diferentes. Así que obviamente ante un paciente lo vemos muy, muy cerrado, que no quiere colaborar, tendríamos que hacerle una entrevista dirigida para de esta forma no incomodarlo y que no haya problemas. Pero si es que vemos que el paciente, porque hay de esos pacientes súper habladores, súper lindos, esto con toda confianza podemos realizarlo y eso nos va a ayudar mucho más a lo que es el, el hallar el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a la parte de historia clínica y examen mental. Esto, eso también es nuestra base para el diagnóstico. En el examen mental que se busca la exploración y descripción minuciosa, ordenada y sistemática de todas las alteraciones mentales en un momento determinado. ¿A qué se refiere esto? En ese momento vamos a preguntarle como que desde cuándo inició tal enfermedad. No queremos desviarnos tanto al cómo fue antes, lo cual sí es importante, pero en este momento como que aún no llegamos a esa parte en la que buscamos una línea de tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos saber desde la enfermedad, o sea, desde que inició el cambio que siente el paciente, cómo es que ha ido evolucionando, para ver ante qué grado de trastorno, por así decirlo, estamos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos de este examen mental? Ver las áreas de actividad en el momento presente, registrar los hallazgos que nos pueden apoyar en lo que es el diagnóstico y, bueno, valorar de forma cuantitativa y cualitativa cada síntoma, ¿no? Porque como vimos, no me acuerdo si vimos la semana pasada, pero en sí percepción, memoria y todos, a ver, aquí lo he puesto. Ya, percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento, que son los procesos cognitivos que se evalúan en psiquiatría, todo esto van a tener sus trastornos, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el ciclo. Siempre vamos a dividir estos en cuantitativos y cualitativos para que se pueda entender un poco mejor cada trastorno. ¿Cuáles van a ser los principios del examen mental? No solo en sí del examen mental, sino en cualquier tipo de consulta que tengamos con nuestro paciente. La entrevista debe ser privada, el acercamiento debe ser amigable. Esto nos va a ayudar a que haya una buena relación médico-paciente. Y al tener una buena relación médico-paciente, realmente el paciente se va a sentir como que es su zona segura, ya que estamos en la zona segura, lo cual lo va a ayudar a que quiera expresar más, nos va a dar más información, lo cual obviamente a nosotros y al paciente nos va a beneficiar, ¿no? Porque de esta forma vamos a llegar a un diagnóstico correcto. También el comportamiento y actitud, esta debe ser profesional y positiva. El tacto y gentileza, hay que entender las dificultades de emociones del paciente y, como ya dije, debemos mostrarle confianza. ¿Cómo es qué se refiere que la entrevista debe ser privada? Es decir, en presencia de personas que pueden comprometer. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Hay algunos casos en el que el paciente, por ejemplo, si es menor de edad, tiene que entrar
en algunos casos con apoderado o familia, ¿no? Si es que el paciente no se siente a gusto con esto, podríamos pedir que se retire para que nos dé mayor información. Si también tiene que ser en una zona en la que otras personas no puedan escuchar, porque en algún caso el paciente podría sentirse juzgado. Bueno, el acercamiento amigable se refiere a que tenemos que tener al paciente preguntándole de una manera no ofensiva, no tan directa, porque, a ver, cuando hablo de no tan directa es, por ejemplo, no sé si la doctora dio el ejemplo en el que si hay un paciente, una paciente, o bueno, una paciente o un paciente que han sido violados, obviamente no le vamos a preguntar directamente, ¿y qué sentiste cuando te violaron? ¿No? Porque es una pregunta muy directa y en verdad poco ética. No se realiza esas preguntas porque tenemos que tener tacto, ¿ya? Obviamente, en este caso, la paciente podría empezar a llorar, le podríamos recordar el trauma nuevamente, y no es lo que queremos, porque queremos que la entrevista y el examen mental se realice en un espacio seguro para ella. Así que este acercamiento debe ser respetuoso, tratar, o sea, que el paciente se dé cuenta que estamos buscando ayudarlo, más no como perjudicarlo, recordarle el trauma. Es decir, no buscamos tampoco revictimizar al paciente, ¿ya? Así que bueno, recuerden, esos son los principios principales. ¿Qué se va a estudiar en el examen mental? Bueno, son 7 esferas que se estudian. Tenemos el de personalidad previa, es decir, infancia, adolescencia, juventud o adultez. Bueno, obviamente según en qué ámbito se encuentra el paciente. Si es que está en la juventud, ahí vamos a ver cómo es que fue en los años anteriores. ¿Qué vamos a evaluar? El cómo, más que nada interacciones, ¿no? Cómo fue con otros niños, su vida social, y bueno, la juventud, si es cómo es con su pareja y amigos, y en la adultez cómo que se desenvuelve en trabajo y en la familia. En la escolaridad, sus calificaciones y la disciplina más que nada, porque como les dije, un paciente que es irritable es muy probable, y bueno, edad pediátrica es muy probable que esté con depresión. Y bueno, en calificaciones podemos ver, no sé, estudiante, un buen estudiante, pero que de la nada va bajando sus calificaciones, es porque algo, es como una señal de alerta de que algo está pasando. Ya, luego sobre, ay, me nariz. Ya, sobre, ¿qué cambié? Luego tenemos la esfera de sexualidad. Estoy esperando que cambie la dieta. Ya. En la esfera de sexualidad vamos a ver lo que es orientación, identidad, número de parejas sexuales y el placer. Si es que siento o no en la parte de sexualidad, ¿no? Orientación que viene a ser la atracción que se siente hacia otra persona. Identidad, el cómo se siente, ¿no? Esto no está relacionado al sexo, o sea, no está relacionado si es que nace con genitales femeninos o genitales masculinos. Es el cómo se identifica el paciente. Por ejemplo, aquí podemos ver un varón, pero que se siente mujer, ¿no? Esto es identidad. Luego, el número de parejas, como ya les mencioné, y placer. Por ejemplo, si nos dice de que ya, anedonia. Por ejemplo, si nos dice, sí, de que ya, bueno, sí tiene relaciones sexuales, pero que no en sí no lo disfruta, simplemente está como que, no sé, una línea, ¿no? Es como que, y antes sí. Ahí podemos ver de que estaría como que con el síntoma de anedonia, que bueno, es parte de un criterio de depresión. Luego vemos la esfera familiar, cómo es la dinámica familiar, el cómo se desenvuelve con los miembros de la familia. También tenemos la esfera de problemas legales, no, la esfera de problemas legales. Aquí vemos en sí si es que ha tenido, no sé, problemas, no sé, conducir borracho, poner en riesgo a su familia, poner en riesgo a sí mismo, ¿no?
y también la esfera de religión, ya que hay algunos pacientes que la religión lo toman como una fuente de fortaleza y obviamente es parte de lo que tenemos que tener en cuenta con ellos, sus creencias, ¿ya? Como les dije, en el examen mental, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Estudiamos los procesos cognitivos y estos son percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Esto les voy a poner un video ahorita acerca de lo que vendría a ser todos esos procesos cognitivos para que se entienda un poco más lo que es percepción. Y que ahorita les comparto pantalla un rato. La sensación y la percepción son cualidades. Sensación y percepción. La sensación y la percepción son cualidades mentales básicas que el ser humano desarrolla con la madurez cerebral. Dichas funciones son de gran importancia y también las poseen los animales. La sensación consiste en detectar algo a través de los sentidos o receptores externos, como son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y también de los receptores internos de sensación, como el movimiento, el equilibrio y el malestar. Por su parte, la percepción se trata de un proceso consultivo por el que organizamos las sensaciones o estímulos capturados por los sentidos y los transformamos en formas dotadas de sentido. Por ejemplo, un estímulo de luz a un foco, de sonido a un ladrido, del olfato a un tipo específico de olor, de tacto a la sensación de frío y de sabor a dulce. El proceso de percepción se lleva a cabo de la siguiente manera. Un sujeto presta atención a su entorno. Dentro del mundo exterior va a recibir un estímulo que será captado por los órganos sensoriales. Dicho estímulo será procesado por el cerebro produciendo un aprendizaje, motivación o expectativa y adquirirá una significación a través de las palabras. Dentro del proceso de sensopercepción podemos identificar tres fases. La detección, que consiste en capturar un estímulo. La transformación, en donde los órganos transforman la energía proveniente en señales. Y el procesamiento, donde el estímulo llega al cerebro y es interpretado. Dentro de nuestra vida cotidiana, vamos a percibir en función de nuestro aprendizaje psicosocial, de nuestras ideologías, creencias, valores y aprendizajes, y la percepción también actúa de acuerdo a nuestro coeficiente intelectual y grado de salud de nuestros órganos. En conclusión, este proceso psicológico nos sirve para determinar la aptitud que tenemos de percatarnos de diferentes eventos, personas, situaciones y conflictos. Y eso vendría a ser lo que es... ¿Botón? Ya. Eso vendría a ser lo que es percepción, como se dan cuenta, sí o sí, es acerca de los sentidos. Y ahorita vuelvo a la imagen, a ver un toque.
Dejo compartir acá. Whitney. Ya. Ya. Entonces, vemos lo que se refiere a sensación es ante un estímulo. Aquí es nuestro estímulo. Nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, ¿no? Lo vemos, lo percibimos y en nuestra mente tratamos de relacionarlo. Así que tenemos nuestra memoria, lo relacionamos con algo pasado que ya conocemos. Entonces yo recuerdo, esta imagen la conozco, ¿no? Entonces le damos un concepto, que este concepto está relacionado con el pensamiento. ¿Qué es lo que recordamos? Se llama manzana. Entonces ya tenemos de que lo que vimos es una manzana. Y aquí podemos ver cómo es que percepción, pensamiento, esos son ejemplos de procesos cognitivos. También se ve lo que es la memoria, la atención, porque obviamente, a ver, es como, quitamos parte de este lenguaje que al final puede estar relacionado. Tenemos que estar atentos para que haya una buena percepción, ¿yo? Así que la atención, todos estos procesos cognitivos de alguna forma están bien relacionados. Entonces, ya estamos atentos, percibimos tal, tal, tal. Recordamos qué es lo que significa esto para nosotros y tenemos el pensamiento. Y bueno, ya el lenguaje lo podemos utilizar como forma de expresar el pensamiento. De que pueden ver cómo es que todos los procesos cognitivos están relacionados. Es por eso de que en el examen mental es muy importante evaluar todo esto. ¿Ya? Entonces, examen mental, ¿qué es lo que vamos a evaluar también? Orientación, razonamiento abstracto y juicio. Orientación, ya lo conocemos, lo paciente orientado en tiempo, espacio y persona. Son los tres parámetros que debemos evaluar. Persona, ¿y usted cómo se llama? No, tiempo, ¿sabe qué día es hoy? ¿Sabe en qué año estamos hoy? Lugar, ¿sabe dónde se encuentra? O cómo es, y si a ti es hospital, le puedes preguntar, ¿y cómo se llama el hospital? Y ahí podemos ver si está LOTEP o no, si está orientado en tiempo y espacio. Razonamiento abstracto. Podemos pedir al paciente de que nos vaya a identificar objetos, ¿no? Y bueno, en esta parte de razonamiento abstracto, bueno, preguntas como que para que sepan identificar objetos o que recuerden, porque también se puede evaluar lo que es memoria, en la parte de memoria, suelen preguntar, repite tres de las palabras que te voy a mencionar. Tienen que recordar de que estas palabras deben estar relacionadas a conceptos que el paciente conozca, ¿ya? Esto es por la parte de memoria, les voy diciendo. Porque obviamente a un paciente, no sé, un paciente que tiene ganado, cultiva y todo eso, no le vamos a decir, y que no tiene como que mucho conocimiento de tecnología, no le vamos a decir recuerda la palabra tablet, software y teclado, ¿no? Porque no es algo que use, no es que, no es algo que use habitualmente. Así que obviamente de alguna forma capaz es difícil que lo recuerde, pero no es porque tenga mala memoria, sino que simplemente no es, capaz no haya entendido las palabras, ¿no? Así que para evaluar la memoria es muy importante tener palabras que el paciente se identifique. En el caso del ganadero podría ser, recuerda la palabra vaca, ordeñar y, y granja, ¿no? Y bueno, eso será más fácil. Entonces, para seguir con lo que es razonamiento abstracto, esto podemos decir para que relacione. Por ejemplo, los vehículos de transporte nos puede relacionar vehículos de transporte o instrumentos musicales. Luego el juicio. ¿Qué haría si? El juicio se va a evaluar. ¿Qué haría si me encontrara una carta estampida? ¿Qué haría si, no sé, veo a una persona agonizando, ¿no? Como, ¿le ayudaría, no le ayudaría? Aquí podemos ver qué tan empática es la persona y eso. Ya, todo esto es lo que vemos en un examen mental. Y ya, esa sería la parte de
esto del resumen. Y bueno, pasamos a lo que es ahora la clase 3 que van a tener mañana, me parece, no recuerdo si es teoría de los lunes. Pero bueno, tenemos psicopatología de la conciencia, vamos a hablar lo que es insight también. Ay, ya. ¿Qué es conciencia? Conciencia viene a ser el estado, como dice, consciente de uno mismo y de su alrededor, el cómo se identifica dentro de un sistema, por así decirlo. Eres consciente de que estás en la universidad, por así decirlo, ¿no? Nosotros somos conscientes que estamos en la universidad, somos conscientes de nuestras capacidades, somos conscientes de que estamos haciendo medicina, ¿ya? Bueno, y así éticamente, cuando hablamos de conciencia, se va a referir según identificar lo que está bien y mal. ¿Quién va a regular y filtrar todo esto de la conciencia? Es el sistema articular ascendente, SRA. Esto nos va a ayudar al estado de vigilia, es cierta información, nos va a ayudar a la supervivencia y protección del día. ¿Por qué? Bueno, ya, creo que en el video está, no lo voy a poner ahorita por el tiempo, pero está de que el sistema articular ascendente nos va a ayudar como que a la atención. Nosotros nos va a ayudar a que de todo lo que vemos seamos conscientes de las cosas que nos llaman la atención, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un estado, a ver, ya, cuando hablamos de un estado consciente, esto va a responder a la actividad de la corteza cerebral, del neocórtex, y va a depender de las estructuras subcorticales, ya sean excitatorias o inhibitorias. No sé si estén en lo que es neuro, o sea, en las asociaciones de neuro, pero justo en estas teorías me parece de que también hablan de esto, ¿ya? Entonces, para que vayan relacionando. ¿Cuáles son las vías que van a estimular el SRA? Tenemos lo que es la corteza sensorial somática, la corteza motora, la corteza frontal, ganglios basales, hipocampos y el hipotálamo. Aquí les dije, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar el SRA? Yo centro mi atención en aquello que a mí me interesa y aquello que es de agrado en mi momento. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta de que cuando están interesados, esto no sé, en una persona, no sé, digamos que se llama, no sé, que pongámosle Luis, ¿ya? Esto, vamos a pensar, y dicen las personas, ay, el nombre me está saliendo por todas partes, ay, lo estoy viendo por todas partes. Y no es en sí de que, uy, el destino te ha puesto a verlo por todas partes o ver su nombre por todas partes, sino que simplemente tu SRA está más enfocado en esto. Capaz esto en el cartel que decía Luis al frente de tu casa, siempre estuvo ahí, pero recién lo estás viendo. O sea, recién le prestas atención a algo que te está interesando en ese momento. Capaz Luis estaba en tu clase, esto, en más clases que tú no sabías y recién estás prestando la atención, ¿ya? Aquí es lo que es estado consciente que está regularizado por el SRA nos va a ayudar, ¿no? Entonces, centramos nuestra atención en algo que de alguna forma es nuestro agrado en ese momento. Entonces, ahora vamos a ver los trastornos cuantitativos y cualitativos del nivel de conciencia. Cuantitativos, que era la calidad de, tenemos la evaluación. Siempre cuando vamos a hablar de no, disculpen, cuantitativos es la cantidad. Cuando hablamos de cuantitativos vamos a ver elevación, que es hiper, y también la disminución, que viene a ser lo de abajo. Bueno, acá no hay ninguno con hipo. Ah, sí, porque esto es el estado de conciencia, que bueno, como bueno, se habrán visto en el hospital el cómo llega el paciente, más que nada neurológicamente, ¿no? En qué ámbito está. Si está con sueño, somnoliento, en coma o sopor. Vamos a hablar de eso también. Entonces, primero, los cuantitativos, elevación, hipervigilia, conciencia, vigilia, ¿ya? Va a ser la claridad de conciencia, aumento de la actividad motora y bueno, esto va a tener repercusiones emocionales. El paciente, esta hipervigilia se puede ver en pacientes con intoxicaciones de sustancias, ya sea droga, alcohol, cualquier sustancia, y bueno, pacientes con esquizofrenia.
Luego tenemos los de disminución. Es todo un proceso, es todo una línea que sigue. Pues, se podría iniciar con lo que es omnivulación, que es debilitamiento ligero. O sea, atiende sí órdenes sencillas, obedece sí, tiene manifestaciones verbales escasas y puede llegar a murmurar. Luego, por así decirlo, es como que va empeorando, ¿no? De un paciente despierto a un paciente dormido que ya no responde. Así hay que verlo, por extremos. Entonces, somnolencia obviamente va a ir disminuyendo esa actividad. Se va a despertar solo ante estímulos, ya sea llamándolo, gritándole o dolor, pero no tan intenso. Nos habla con murmullos y bueno, aún va a tener los reflejos conservados. Luego vamos a pasar a sopor. Aquí ya el paciente solo va a despertar con grandes esfuerzos. Si es esto llamándolo, sería gritándole o hablándole súper cerca al oído. Si es al dolor, un dolor intenso, que se suele hacer en el esternón, porque es donde más duele. Aquí sí va a haber disminución del tono muscular y bueno, ya la respiración es lenta y profunda. Luego, por último, tenemos coma, un paciente en coma. Ya es la suspensión de la conciencia, no va a ser posible despertar al paciente y el tono muscular suele estar muy, muy disminuido. Ya que como está en coma, el paciente no va a moverse, bueno, obviamente ya este tono muscular disminuido se va a ver si el paciente está ya mucho tiempo en coma, ¿no? Porque los órganos, los músculos, y todo eso se van deteriorando. Entonces, esto un poco, ¿verdad? Ya. Para que se pueda entender un poco mejor, también puse este otro cuadro. Tenemos ovulación, que ya es la reducción leve moderada. El letargo es como una parte entre. Aquí estaba, esperen. El letargo estaba entre somnolencia y sopor. ¿Ya? Esto se puede ver en enfermedades nerviosas, infecciosas tóxicas, estado de somnolencia profunda, pero aquí ya es prolongado. Por eso es que está entre somnolencia y sopor, porque no llega a ser sopor hasta aquí, pero ya es como que prolongado, ¿no? Luego tenemos el estupor. Duerme casi todo el tiempo y necesitan estímulos muy vigorosos para despertar. Estupor o sopor. Y por último está el coma, en paciente en coma, que ya sería ausencia total de la vigilia. Vamos a hablar acerca de los niveles de conciencia. Primero, conciencia, que viene a ser, de nuevo, estado en el que el paciente se conoce a sí mismo y se percibe a sí mismo, ¿no? Tenemos, según conciencia, contenido, que va a ser la suma de las funciones mentales superiores cognitivas, que son las que hemos visto, y los niveles de conciencia, ¿no? Si está alerta, si despierta, si es consciente de sus capacidades y todo eso. Entonces, niveles de conciencia que ya hemos visto, aquí como que mucho más, ¿cómo decirlo? Más especificado, no solo los cuatro que meten en la teoría, me parece. Aquí ya podemos ver este proceso con más, o sea, ay, no sé cómo decirlo, en hilo, se llama más especificado, ¿no? Confusión, primero puede iniciar con una confusión que va a ser el deterioro de la atención. Somnolencia es un estado entre sueño y vigilia. No se pierde aún la conciencia y se puede despertar con facilidad. Letargo, un sueño ya profundo y una somnolencia prolongada, un poco difícil de despertar al paciente. Obnubilación, un estado transitorio entre lo que es letargo y sopor, ya está en medio de ambos. Luego tenemos el estupor, inconsciencia parcial, esto con una disminución de respuesta ante los estímulos. Luego está la paciente en coma, que ya es un profundo nivel de inconsciencia. Tenemos el síndrome de cautiverio, que es un estado de alerta despierto, pero que no va a ser capaz de moverse o comunicarse.
Y por último tenemos el estado vegetativo, que aquí no hay signo evidente de conciencia o una capacidad de que este paciente interactúe, o sea, es incapaz de interactuar o reaccionar ante los estímulos que se tengan. Luego tenemos los cualitativos según, a ver, wait, ya, los cualitativos que era según la calidad, tenemos de amplitud de la conciencia, tenemos estrechamiento, estado corpuscular y bueno, estrechamiento del campo de la conciencia. Esto va a ser la comprensión del mundo externo que se tiene del paciente, si es que se encuentra como que ubicado en sí en lugar, tiempo, persona. Esto va a ser si es que es parcial o errónea. Y bueno, también podemos ver de que no hay una continuidad del flujo de ideas, ¿no? Ya sea de ideas, pensamientos o percepciones. Ay, no, no ha pasado la diapo. Esperen. Ya, justo. Y luego tenemos el estado corpuscular, que es como la conciencia que se ve interrumpida. Conciencia interrumpida, pero con una conducta ordenada. Esta va a tener inicios bruscos y un final brusco también. Y el paciente en este estado corpuscular no va a recordar lo que ha pasado, ¿ya? Una vez terminado, va a seguir como si nada. Y el estado psicomotriz no se ve afectado. Hay que saber que el estado corpuscular tiene tres fases: fase inicial, esto que es de corta duración y simplemente hay movimientos faciales. Luego una conducta más compleja, que son los estereotipos y repeticiones. Estereotipos son como los movimientos repetitivos. Esto, no sé, de que empieza a mover la mano de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Ya, eso se ve en la segunda fase. Y la tercera ya es una fase terminal, donde el paciente puede llegar a deambular, camina normal, pero ya hay un cierre brusco y ya no va a recordar más. Luego tenemos un trastorno productivo, que tenemos el delirium. El delirium más que nada se da en pacientes, ay, de nuevo no pasa, en pacientes que están hospitalizados. En verdad hay como que diferentes tipos de delirium. Eh, er, 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 También va a tener fases. Bueno, cuando hablamos de trastorno productivo va a ser cuadros alucinatorios y que sí va a haber una alteración psicomotriz. En las fases de delirium tenemos un estado precoz, que es inicio súbito, falta sistemática, delirios con una posibilidad de recuperación. Luego, estado confusional, es el estado precoz, entre precoz y delirium, es de transición. Aquí ya hay la pérdida de coherencia, paramnesia, la pérdida de capacidad de escritura y bueno, no haber atención ante los estímulos. Y luego ya el delirium propiamente dicho, que es la última fase, tenemos la alteración de nivel de conciencia, alucinaciones, aquí pueden haber visuales, táctiles, olfatorias y acústicas. ¿Ya? Vamos a ver un video acerca de delirium, este sí, porque quiero que se acuerden. A ver, no me acuerdo si... A ver, espera un toque.
tienes que pagar el dinero. Que me debe mucho dinero y me hace falta. Que me lo tienes que pagar. Que me tiene que pagar el dinero. Que me debe mucho dinero y me hace falta el dinero. Me tiene que pagar el dinero. Que me lo tiene que pagar. Que voy a buscarlo. Me debe el dinero. No. Mañana vamos. Mañana si quieres por la mañana. Que me debe mucho dinero y me hace falta el dinero. Acuéstate. Que me hace falta el Estate ahí dinero. tranquilo. Mira, yo voy a por la ropa tuya y ahora vengo y los vamos. Pero que me lo tiene que pagar. Tranquilo, estate ahí tranquilo. Me lo tienes que pagar el dinero. Que te he dicho que me lo tienes que pagar. Yo sí de buscarte. De la habitación de tus hijos salir alterado y salir rápido. Eso no quiere pasar. El dinero me hace falta. Lo digo de verdad. ¡Ah! ¡Cucarachas! 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 ¡Socorro! 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 ¡Cucarachas! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! No se os oye, no se os oye. Que me ha llamado la auxiliar Inma diciéndome que estaba acelerando el paciente y estaba diciendo que le deben dinero, que le pague todo el rato. Y ha sido entrar yo con ella y decir que ve cucarachas y ve insectos. Vale, ¿este paciente tiene antecedentes de alcohol? O... Sí. Vale, entonces este paciente presenta un delirium tremens, que significa que un paciente que deja de beber. Ya, eso es lo que vimos en el video, vendría a ser lo que es delirium. Se ve más que nada en pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo, pacientes esto, geriátricos también, hospitalizados. ¿Cómo podemos evitar el delirium? Se recomienda que los familiares lo visiten, que el ambiente en el que esté el paciente tenga diversos estímulos para que no se confundan, ¿no? Por todo esto, en verdad, lo van a aprender mucho más en geriatrías. En geriatría traten de llevar muy bien el curso. En verdad, es muy bonito. Así que eso, como les digo, el paciente para que se evite un delirium, ya que obviamente, a ver, un paciente hospitalizado, un hospital, que pucha, solo va a haber, no sé, paredes blancas, que no muchas personas le hablan. De alguna forma su mente en sí va a estar como cansándose, va a estar en nada y va a empezar a alucinar, ¿ya? Es por eso que pueden dar esas crisis de delirium. Y como se mencionó, pueden iniciar bruscamente de la nada y terminan de la nada y luego el paciente no va a recordar porque es algo transitorio, ¿ya? Así que nada, recuerden eso, que es algo transitorio. Cuando vamos a evaluar a un paciente con delirium, se evalúa del momento y pues ahora, para continuar, esto vamos a ver las alteraciones del yo corporal, yo como persona. ¿Qué viene a ser el yo corporal? Conciencia que tiene una persona sobre sí mismo, que es un paciente que está vigil y lúcido, tiene el conocimiento de que quién es uno, de que nosotros mismos, o sea, la persona es consciente de sus acciones y bueno, que es distinto al resto, ¿no? Este yo corporal, ¿qué funciones va a tener? Esto, la evaluación de la realidad, sentido de la realidad del mundo y de sí mismo, regulación y control de las emociones e impulsos, la relación interpersonal y de objeto, y bueno, va a ayudar al proceso de los pensamientos. ¿Ya? El yo personal es como que lo que nos va a ubicar en el momento. ¿Ya? Tenemos también estos trastornos, las alteraciones. Tenemos
la anoxognosia, que va a ser negación de una parte del cuerpo, ¿no? Negación de parte del cuerpo, ya sea porque esté dañado o paralizado. Tenemos el síndrome de Anton Babinski, que es la pérdida de noción de existencia del lado izquierdo del cuerpo. Me recuerdan, Babinski. Y acá vení, así que izquierdo. Yo a veces así recuerdo algunas patologías. Trato de relacionar las palabras, o sea, las letras de la palabra con lo que refiere, ¿no? Luego tenemos el síndrome de Hertzmann. Aquí va a haber acalculia, esto no va a haber palabras, apraxia, agnosia, también déficit de pensamiento, y agrafia, no va a poder identificar, como que escribir. ¿Qué va a haber acá? Una desorientación derecha-izquierda de su propio cuerpo, y aquí es doble. Luego tenemos la autopoagnosia, no reconoce una parte de su cuerpo específica, ¿ya? O uno de sus miembros, es como que no reconoce su mano. La puede tener ahí, pero no la siente suya, no la identifica como suya. Luego tenemos la hemisomatognosia, pérdida de noción del lado izquierdo del cuerpo, y esto ya aquí se pierde también el sentimiento de la propiedad. Ya. Para diferenciar estos dos, aquí ya sí es algo, ouch, ya es algo funcional, mientras que en esta parte, el lado izquierdo como que sí funciona, pero la persona no la reconoce como suya. O sea, como que no reconoce que la existencia de este lado. Bueno, seguimos. Tenemos la alteración de miembro fantasma. Aquí la alucinación perceptiva del miembro apuntado. ¿Y qué es lo que va a sentir? Va a sentir de que aún tiene esto, como que aún siente dolor en la parte que le han amputado. El dolor es lo que más se suele ver en las alteraciones de miembro fantasma. El tratamiento que se les da, ponerle un espejo de que el cerebro vaya pensando como que aún lo tiene para que reduzca el dolor, pero ya poco a poco se va a ir acostumbrando que no está, ¿no? Obviamente, luego de una amputación es muy importante el acompañamiento psicológico para que el paciente pueda entender lo que ha pasado, ¿ya? Luego tenemos las agnosias parciales, es en sí como la alteración del reconocimiento de los objetos. Mentorales, incapacidad de reconocer boca y mentón. Ay, mentorales, mentón, y bueno, el mentón, tenemos mentón y boca, ¿no? Así hay que relacionarlo. Digitales, ¿qué es digitales? Es que lo relacionan con dedos. Dificultad de reconocer dedos. Asterognosia, esto no reconoce los objetos al tacto. La prosopagnosia, incapacidad del enfermo de reconocer caras ya conocidas. Esto podría no reconocer la cara de su mamá. Ya, esa es una alteración del yo corporal. Luego, ¿cómo es que podemos llegar a evaluar la conciencia? Mediante la escala de Glasgow. Mediante la escala de Glasgow, recuerden qué es lo que vamos a evaluar aquí: una respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Como yo me acuerdo de esto mazo, trato de tenerlo en orden, de recordar en orden, porque si se dan cuenta, los puntos van aumentando. Puntaje mínimo de escala de Glasgow, 3. Puntaje máximo, 15. ¿Ya? Entonces, respuesta ocular son 4 puntos. Respuesta verbal, 5. Respuesta motora, 6. Y bueno, esto ya los pueden ver por el tiempo, pero ya recuerden eso, ¿no? Como yo me lo aprendí, les digo, en este orden. 4, 5, 6. Ojos, boca, movimiento. Y siempre va a ser como que estímulo. Primero lo más mínimo y luego podemos terminar como que, si es que hay ausencia de todo, es un punto cada uno. Y bueno, ya, si es al dolor acá 2, al sonido
espontáneo, hambre y tal. Lean todo esto. Sí o sí, Glasgow lo van a ver en cualquier momento de la carrera, así que es muy importante que se lo aprendan para de esta forma evaluar la conciencia. Igual sí o sí se tiene que poner la escala de Glasgow en las historias clínicas que ustedes hagan. Ahora, vamos a ver la psicopatología de la conación, movimiento y tendencias intuitivas. Cuando hablamos de esto, obviamente como es algo de motriz, vamos a hablar de la psicomotricidad. ¿Qué viene a ser la psicomotricidad? Esto, actividad motora que va a incluir actitud, también el reposo y el movimiento del individuo. Nos vamos a expresar a través de la mímica, gestos, actitud y movimientos. Las bases neurológicas para el movimiento, aquí tenemos lo que es el lóbulo frontal, la corteza motora, obviamente, movimiento motor, el sensorial, lóbulo parietal, lóbulo occipital, cerebelo, médula espinal, tronco encefálico y lóbulo temporal. Ya, esas son las bases neurológicas. Ah, ya. Si esas son las bases neurológicas que conocemos, ¿cuáles van a ser de estas para el movimiento? La corteza motora. Podemos ver un síndrome piramidal. El síndrome piramidal, sí, síntoma secundario. Esto es como un dato para que recuerden del haloperidol. Si le das mucho haloperidol, paciente geriátrico, va a tener rigidez en el cuello y bueno, eso puede ser un síntoma piramidal, ¿no? También si es que tiene Babinski, síndrome piramidal. Esto, ¿qué más? Ganglios basales, síndrome extrapiramidal. Y el cerebelo también está como base neurológica del movimiento. ¿Qué va a ser el cerebelo? Centro de coordinación, nos va a integrar la información de los sentidos y cerebral. Y bueno, hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Y ahora, de nuevo, los trastornos cuantitativos y, y cualitativos. Perdón. Los cuantitativos, aumento o descenso, ya sabemos eso, ¿no? Hiper o asinesia, asinesia que es sin actividad. Tenemos inquietud psicomotriz, acciones no claramente ordenadas ni dirigidas, eso se ve en pacientes con ansiedad. El estupor, que ya vimos como un estado de conciencia, donde está disminuido, reducción o ausencia de las funciones de relación. Aquí ya podemos ver mutismo o asinesia. Agitación psicomotriz, hiper. Es muy frecuente, exaltación motora y bueno, en sí los movimientos carecen de objetivo. No hay una conciencia de por qué están haciendo esos movimientos, simplemente deciden hacer mucho, 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 ¿ya? Y luego está la acaticia, incapaz de permanecer quieto y hay una intranquilidad interna. Em, ya. Tenemos los ecosíntomas, repetición automática de movimientos, pues se llama ecopraxia, si es de palabras, ya recordamos, ya sabemos, ecolalia, si es de gestos, ecomimia. Manierismos, movimiento que aumentan la expresividad, no representan ninguna utilidad. Luego están los esquizofrenia, esto se ve en pacientes esquizofrénicos. Negativismo, puede ser pasivo o activo. Los tics, movimientos rápidos, se ve más que nada en cara, cuello y cabeza. Es repetitivo e involuntario. Luego están las estereotipias, eso se ve más frecuente en pacientes con autismo, recuerden. Ya, repetición reiterada necesaria de un acto y temblor tenemos, movimientos oscilatorios, también es involuntario y rítmico. Es en sí una parte del cuerpo alrededor de un punto fijo, ¿ya? El temblor que conocemos y bueno, los tics, no sé si como ejemplo, no sé si recuerden cuando Josh iba a dar las noticias del clima, como que empieza a mover su codo hacia la cabeza. Ese es un tic, ¿ya? Por más que nada por nerviosismo. Los tics se dan más que nada en como que crisis nerviosas. Ya, a ver, un ejemplo, esto lo saqué, no me acuerdo si, creo que lo saqué del parcial.
Paciente acude a consulta de 14 años, estudiante de tercer año de secundaria, refiere que le cuesta mucho salir a exponer y tiene miedo de equivocarse. Asimismo, se siente avergonzada porque presenta un continuo parpadear de los ojos, la cual es burla de sus compañeros. ¿Qué alteración psicopatológica tiene? Aquí estamos presentes ante un tic. Ya son los tics. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que hay nerviosismo, se siente avergonzada, no es algo que ella esté buscando, es repetitivo e involuntario. Así que, ¿qué tiene? Tiene tics. Obviamente entre las opciones habían otras, pero la correcta sería tics. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las tendencias instintivas, como dice instinto. ¿Qué viene a ser el instinto? La satisfacción que tiene una persona sobre una necesidad natural. Esto, ya. ¿Cuáles pueden ser estas psicopatologías respecto a las alteraciones de defecto de instinto vital, alteraciones por exceso, psicopatología de conducta alimentaria, que es la más común y de la que vamos a hablar ahorita? Esto, psicopatología de sexualidad, psicopatología de sueño, psicopatología de agresividad, psicopatología de voluntad. ¿Ya? Todo este instinto va a tener esas psicopatologías. Como les mencioné, la más común, conducta alimentaria. ¿Cuáles tenemos? Anorexia nerviosa. Aquí, ¿qué hay? Miedo a ganar peso. Recuerden, persona con miedo a ganar peso, aumentar su peso, muy probable que sea anorexia. Bulimia nerviosa. Persona, un peso normal. No le importa tanto subir el peso. Tiene peso normal, pero hace su purga, es decir, vomita. Por sentimiento de culpa, varios otros síntomas. Otorexia. Esto es una obsesión patológica, la comida saludable, vigorexia, esto, obsesión por lucir músculos bien desarrollados, permanexia, esto, perder peso, pero como en los hábitos, no sé, no comer, esto, comer algodón, y eso. Luego megarexia, personas obesas que se ven delgadas y sanas, drogorexia, no comer o comer poco para compensar calorías que fueron ingeridas por el alcohol. Luego la pica, que es comer alimentos que en verdad no se comen. Esto como yeso, pelo, caucho, vidrios, algodón y tal. Ya, eso es pica. No voy a hablar mucho acerca de conducta alimentaria porque hay una teoría específica de esto, pero bueno, desde ya pueden aprenderse estos conceptos y los síntomas que les he dicho, ¿no? Miedo a ganar peso, anorexia. Persona con bulimia los puedes identificar como una persona de un peso normal o aumentada de peso, pero que simplemente tiene acciones purgativas, es decir, vomita o esto se genera diarreas, ¿no? Con lactulosa, así para botar todo lo que ha consumido. Y eso. Luego, como hablamos, hay alteraciones del sueño. Tenemos la hiposomnias, también conocidas como insomnios, disminución. Disminución en el tiempo de sueño, eso se ve en pacientes con depresión, trastorno bipolar. Esto, ansiedad, psicosis, intoxicación. Ahí tenemos la agripnia, que es la falta total del sueño. Luego está la hipersomnia o letargia, aumento del tiempo de sueño. Se ve en pacientes con narcolepsia. Y bueno, el apnea de sueño. Aquí se da el aumento de sueño, se ven obesos y bueno, les da sueño en la tarde. Más que nada aquí hay una descoordinación de sueño por la apnea, porque la apnea de sueño suele no dejar dormir en la noche, por lo que duermen en horarios que no deben, ¿no? Luego, parálisis de sueño, estar durmiendo y tú mismo crees que te has despertado y que no puedes moverte, pero de alguna forma capaz sigue siendo un sueño. Luego, pavor o terror nocturno. Despiertas aterrorizado pero amnésico. No recuerdas tu sueño. No recuerdas el sueño. Es como que despiertas con una sensación de miedo, ¿no? Pero no sabes por qué estás con ese miedo. Luego está el somniloquio, bueno, es hablar dormido. Sonambulismo, una actividad bien coordinada y compleja, estado dormido, como las personas que caminan dormidas. Ya, eso es somnambulismo, ¿no? Sonambulismo, perdón.
Pesadilla, casi parecido al terror nocturno, pero aquí sí vas a recordar el sueño, ¿ya? ¿Cómo vas a diferenciar estos dos? Viendo si lo recuerdas o no. Si lo recuerdas, es pesadilla. Mm, bueno, para diferenciar pesadillas y terror nocturno, la pesadilla suele verse alrededor de los 6 años. Los terrores nocturnos aparecen entre los 4 a 12. ¿Estos por qué van a ocurrir? Bueno, pesadillas, eventos estresantes, los terrores nocturnos, cansancio, periodos de estrés, fiebre. ¿Cuánto duran las pesadillas? Más de 10 minutos. Terrores nocturnos, menos de 10. Comportamiento, a veces llanto. Terrores nocturnos, gritos, golpes, oración. Despiertas en la pesadilla con miedo, pero orientado, porque sabes que estás asustado por el sueño que has tenido, porque lo recuerdas, ¿verdad? Mientras que en el terror nocturno apareces desorientado, porque no recuerdas, no sabes por qué estás con ese sentimiento. Pesadilla, ¿recuerdas sueño? Sí. No, terror nocturno, no lo recuerdo. Ahora, por último, creo que por último. No, aún no. Tenemos la introspección o insight, que es la autoobservación que tiene una persona de los propios sentimientos. Aquí exploración va a ser muy importante evaluar lo que es la conciencia de la enfermedad del paciente. Tiene que recordar y ser consciente de por si está enfermo. Una persona que no es consciente de su enfermedad es mucho más difícil ayudarla. ¿Ya? Esto hay que preguntar, ¿cómo vamos a evaluar esto? Podemos preguntarle al paciente causas y posibles soluciones a la enfermedad que él tenga. Si hay que ver si su conciencia ante la enfermedad es completa o tiene una negación de esta conciencia racional, ¿no? Eso súper rápido para Insight. Simplemente que recuerden que es una autoobservación y un autoexamen del propio sentimiento ante la enfermedad. Luego tenemos las psicopatologías de la atención. ¿Qué viene a ser atención? Capacidad que tiene la persona para seleccionar, mantener y dirigir información relevante. ¿Cómo vamos a evaluar la atención? Viendo la dirección de la mirada del paciente. Hay que pedirle que mire fijo y vemos también si es que ve otros estímulos mientras le estamos hablando, ¿no? Obviamente hay que ver si está distraído o no. Tenemos que ver la dirección del discurso, si es que se centra en el tema, si pasa de un tema a otro, si es que repite las preguntas antes de responderlas o si es que se demora en responder, ¿ya? ¿Qué psicopatologías vemos de la atención? Bueno, eso se pueden alterar por muchas causas, ya sea por un ACV, un TEC o deterioro cognitivo. Las alteraciones las alteraciones en la atención se van a llamar disprorexias. Una disprorexia, esto pueden ser cuantitativas o cualitativas, como yo les dije, siempre todos los procesos cognitivos lo vamos a dividir en esto. Si es por exceso, es hiperprosexia. Por defecto, hipo. Por ausencia, aproxexia. Y cualitativas tenemos la pseudoaproxexia. ¿Ya? Entonces, cuantitativas, ausencia, aproxexia, no hay atención, pacientes en coma o falta delta del sueño no REM. Disminución, hipoproxexia, hay disminución, mayor umbral, y no se despierta si es que no es con estímulos intensos. Luego, aumento. Tenemos la hiperproxexia, más objetos atendidos, tiene como que la atención en todo. Ay, no ha pasado la diapo, disculpen. Y esto más que nada se ve en los niños con hiperactividad. A ver, vamos a esperar que pase. Ya. Entonces, recuerden, ausencia, A. Disminución, hipo. Aumento, hiper. ¿Qué va a ser, qué va a significar atención? Proxexia. ¿Ya? Entonces, las cualitativas vimos que tenemos la pseudoaproxexia. El paciente finge no atender, pseudo es falso, así que finge no atender. Y bueno, aquí el déficit de atención va a estar ausente. Distraibilidad, paciente distraído, la atención inmediata va a prevalecer sobre la sostenida. Es como en el momento el paciente puede ser distraído. Eso sería todo, pensé que había más. Ya, vamos a pasar a lo que es el post-test. Voy a mandarle las preguntas y las responderíamos ahorita.
Sí, a ver un rato. Espérenme. Y las vamos a responder ahorita. Les voy a dar, o sea, pueden responderlo en el tiempo antes de que resolvamos. Ya lo mandé por WhatsApp. Voy a mandar por si acaso por el chat. Ya, esto les voy a dar 5 minutos por el tiempo, así que 5 minutos para que respondan. Nos vemos en 5.
Yapi. Para acabar, vamos a responder las preguntas del post-test. Primera pregunta. Episodio en el cual el sujeto despierta aterrorizado y confuso, pero amnésico. Marque lo correcto. Entonces, estamos entre que despierta, aterrorizado y confuso. Así que podríamos estar ante un terror nocturno o pesadilla. Pero recuerden, dice amnésico. Persona que no recuerda su sueño viene a ser terror nocturno. Así de rápido lo pueden sacar. Así que la respuesta correcta, terror nocturno. La mayoría marcó eso, así que vamos bien. Luego, según escala de Glasgow, y vamos a sumar ya. Paciente abre los ojos solo al estímulo doloroso. ¿Recuerdan? Los ojos era 4, 3, 2, 1. 1 siempre no va a responder. Esto abre espontáneamente. Aquí, dolor fuerte. No, aquí, a ver, el 3. También quiero practicar con ustedes porque justo veo eso en emergencia. 3, al estímulo al hablar y me parece que 2 era al dolor. Así que vamos a darle 2. Y retira el área dolor estimulada representada. Tiene palabras inapropiadas. No, no me acuerdo. Vamos a ver la escala de Glasgow. Aquí está. Le voy a copiar. Pegar. Ya, aquí lo vemos. Entonces, ya, J. A la presión, si está bien, era 2 puntos. Su respuesta ocular. Respuesta verbal dice que tiene palabras inapropiadas. Así que palabras incomprensibles. Ah, no, aquí está. Palabras inapropiadas, ininteligibles. 3 puntos. Luego, según respuesta motora, retira al dolor el área estimulado a la motora. Mm, mm, mm. Ay, creo que. O sea, la respuesta es 9. No localiza dolor. Retira el dolor, área estimulada. Retira, retirada. Ya, claro. 4. Entonces, estamos ante 2, 3 y 4. 5, 4, 9. La respuesta correcta es 9. Ya. Luego, marque qué es la conciencia. Y viene a ser la conciencia. Es un estado subjetivo, bueno, todos dicen subjetivo, pero ¿de qué nos va a hacer dar cuenta? De nosotros mismos y del medio que nos rodea. Así que, bueno, todos han respondido bien eso. Ya, así que esa es la respuesta correcta. Lo es, sí. Gracias, Gabriel. Entonces, ahora la última. Llega emergencia un paciente varón a la evaluación de conciencia. Observamos que tiene un estado de depresión completa de la vigilia, está inconsciente, pero que va a ser despertado ante estímulos débiles. O sea, no va a ser tan difícil que lo despertemos, ¿ya? Esto, ¿ante qué nivel, por así decirlo, hay que estar? Vamos a ir descartando, ¿ya? Letargia, ya. Coma y estupor no van a ser porque estos despertados al paciente con un estímulo fuerte, ¿no? Vigilia es el estado en el que se encuentra, es como si una persona en vigilia, una persona despierta. Así que esa tampoco es. Esto, en letargia, también letargia era estímulo fuerte. Omnibulación. Quiero verlo. La respuesta correcta es omnibulación. Quiero que cargue. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mm,
Debilitamiento ligero, atiende a órdenes, observamos depresión completa de la vigilia, o sea, está inconsciente. Depresión leve moderada, somnoliento y dormido la mayor parte del tiempo. Entonces, claro, sí, lo podemos, como es el primer nivel, por así decirlo, que bueno, al final el último es coma. Como es el primer nivel, es como que lo podemos despertar ante estímulos débiles. Un llamado, te digo, no sé, José, y despiertas, pero medio así adormitado, estamos ante omnibulación. Así que bueno, por eso la respuesta correcta sería omnibulación. Más que nada porque dice, ay Dios, de que es como que ante el llamado. Y ya por último, como vemos el proceso es omnibulación, luego le sigue estupor. Estupor es el que es ante estímulos dolorosos. Aún lo despiertas, así que no es coma. Dormido no es parte de estos conceptos, por así decirlo. Y bueno, letargia y omnibulación, ya vimos que, bueno, letargia en sí es como un proceso de transición, así que no es. Omnibulación es simplemente como que ante un llamado, algo leve. Mientras que estupor ya viene a ser un estímulo más fuerte, como un estímulo doloroso. Y ya. Y ahí eso sería todo. Gracias. Si tuvieran alguna duda de sus seminarios, me avisan. Y alguna pregunta también es normal por WhatsApp durante la semana, por chat. Gracias. Ay, duró un montón. Gracias, chicos, por estar acá. Tengan un buen inicio de semana. Cualquier cosa me avisan. Gracias.